nombre es Dr. Álvaro Enrique Meneses. Tengo 58 años, soy médico forense y hasta el año 2014 solía decir que ya había visto todo lo que un cuerpo humano podía esconder. Fueron 32 años de carrera, más de 9.000 autopsias entre el IML de una zona concurrida de São Paulo y guardias en otros institutos del Estado. Era respetado, temido por algunos internos, ese tipo de profesional que entra callado y sale con un informe que nadie cuestiona. Lo era, hasta el caso que voy a relatar ahora. Después de ese día pedí traslado, me mudé al interior. Acepté un rol más administrativo y algunos meses después empecé terapia por primera vez en la vida. Tardé años en atreverme a registrar esto. Hoy grabo este relato como si fuera un informe tardío para un auditor que nunca vendrá. Tal vez sea solo para ti que estás escuchando al otro lado de la pantalla, intentando entender si crees o no en cosas que la medicina no explica. Antes de continuar, necesito preguntar, ¿alguna vez has sentido que algo en el hospital, en la carretera o en un velorio estaba demasiado mal para ser coincidencia? ¿Has tenido esa sensación de presencia en el cuarto, justo después de una experiencia cercana a la muerte o de perder a alguien querido? Si es así, cuéntalo en los comentarios. Y si quieres escuchar más relatos de quien ya ha visto lo imposible de cerca, suscríbete. No sé cuánto tiempo este tipo de cosas seguirá siendo permitido en línea. Era un viernes por la noche, en agosto de 2014, guardia de 19 horas a 7 horas. Llovizna cayendo sobre una avenida principal. Recuerdo el ruido del agua golpeando las ventanas altas del IML, de ese olor a desinfectante mezclado con café recalentado, que solo se siente en lugares donde nadie debería pasar la noche entera. El edificio era viejo, construido en los años 70, con esos pasillos largos de piso verde claro que crujían cuando alguien pasaba con la camilla. Demasiada luz blanca, siempre demasiada luz blanca. Esa noche, la rutina seguía mecánica. Un atropello en la avenida, hombre de unos 50 años, casco roto, muerte en el lugar. Después, un homicidio por arma de fuego en una colonia, 2 tiros en el tórax, discusión por una deuda. Luego, un suicidio por ahorcamiento, mujer de 62 años, viuda. Nota dejada encima de la mesa de la cocina. Yo hacía las anotaciones iniciales, orientaba a los auxiliares, ponía sellos, firmaba. Todo automático. Después de 3 décadas haciendo esto, el cuerpo trabaja solo. La mente se queda en otro lugar, pensando en el fin de la guardia, en el desayuno, en el camino de vuelta a casa. Alrededor de las 23:40, la radio interna avisó la llegada de otro cuerpo. Masculino, entre 30 y 40 años, probable muerte súbita dentro de un apartamento en un barrio antiguo de São Paulo. El equipo de emergencias había llegado al lugar alrededor de las 22:15, después de la llamada de un vecino que extrañó el silencio del apartamento desde hacía 2 días. Puerta cerrada por dentro, sin señales de allanamiento, ninguna evidencia de violencia. Nada de extraordinario. Solo un caso más en la fila. Pero cuando la secretaria me pasó la ficha, algo me hizo parar por unos segundos antes de firmar el recibo. En la parte de observaciones del equipo de emergencias, alguien había escrito a mano, con letra apretada, sin rigidez, sin livores definidos, temperatura corporal extrañamente preservada para el tiempo estimado de óbito. Releí aquello 2 veces. El técnico que anotó esto era experimentado. Yo conocía su nombre, de otras guardias. No era el tipo de persona que escribía tonterías en una ficha oficial. Un detalle sutil, pero suficiente para encender la primera alarma que, en ese momento, ignoré. Pedí al auxiliar que trajera el cuerpo directo a la sala de examen preliminar, sin pasar por la cámara común.
No sé por qué. Tal vez solo porque la ficha me estaba incomodando. Tal vez porque en el fondo algo en mi intuición ya estaba gritando que aquello no iba a ser rutina. Yo trabajaba con muertos hacía demasiado tiempo para confiar ciegamente en la intuición, pero también trabajaba hacía demasiado tiempo para ignorar cuando algo olía mal. Me lavé las manos, me puse el delantal limpio, ajusté la mascarilla y los guantes. La sala estaba fría, pero no tanto como debería. El aire acondicionado viejo hacía ruido, pero parecía que nunca lograba enfriar bien. Siempre ese frío húmedo que se pega a la piel debajo del delantal. Encendí la luz directa sobre la mesa de acero inoxidable y esperé. Desde afuera escuché el chirrido de las ruedas de la camilla viniendo por el pasillo. Cuando el cuerpo entró, cubierto con la sábana blanca estándar, yo ya estaba con el portapapeles en la mano, listo para comenzar el examen externo. El auxiliar posicionó la camilla, trabó las ruedas y salió sin decir nada. La puerta quedó entreabierta como siempre quedaba a esa hora. Afuera, el sonido amortiguado de una televisión encendida en la salita de descanso, alguien viendo algo que no conseguía identificar. Respiré hondo y tiré de la sábana. La primera cosa que me llamó la atención fue el rostro. Hombre, caucásico, cabello castaño corto, barba de unos 3 días sin afeitar, expresión neutra. No era la serenidad común de algunas muertes naturales, esa apariencia de sueño tranquilo que se ve en personas que mueren durmiendo o sin dolor. Tampoco era la tensión de quien murió sofocado, infartado o con trauma. Era una neutralidad absoluta, casi artificial. Como si alguien hubiera borrado cualquier vestigio de emoción de ese rostro antes de que dejara de funcionar. Piel clara, sin manchas. Ninguna señal de esfuerzo respiratorio, ninguna cianosis en los labios, ninguna congestión en los ojos, ninguna contracción muscular visible, ninguna marca de lucha o de dolor. Los ojos estaban cerrados de forma casi perfecta, sin ese hundimiento típico que la deshidratación post-mortem suele causar en pocas horas. Cuando retiré la sábana por completo, exponiendo el cuerpo entero, algo dentro de mí retrocedió medio paso. No fue miedo, no fue asco, fue extrañeza, extrañeza pura. Ese cuerpo no tenía ni una sola marca, nada de cicatriz antigua, señales de acné, verruga, mancha solar, tatuaje desvanecido, marca de quemadura de infancia, nada, el tipo de piel que uno solo ve en ilustraciones médicas de libro de texto. No en alguien con casi 40 años viviendo en una metrópolis como São Paulo. Comencé el examen externo siguiendo el protocolo. Anotación de estatura, 1,76 metros. Peso estimado, 72 kilos. Complexión física, delgado, pero no desnutrido. Musculatura discreta, sin señales de ejercicio regular ni de sedentarismo severo. Apenas un cuerpo común, excepto por la piel. Pasé la mano enguantada por su antebrazo, sintiendo la textura. Fría, como se esperaba, pero todavía con una cierta elasticidad que no debería estar ahí después de tantas horas. La rigidez cadavérica debería haberse instalado completamente, pero los músculos aún cedían un poco cuando yo doblaba el brazo. No era normal. Tomé el termómetro rectal e hice la medición. La temperatura estaba más alta de lo que debería para el tiempo transcurrido del óbito estimado por el equipo de Mindus. Emergencias, casi 2 grados por encima de lo esperado. Anoté en la ficha, pero no comenté en voz alta. Aún no. La ropa que llevaba era simple. Camiseta de algodón oscura, sin estampado, boxer negro, pantalón de chándal gris. Todo con esos pliegues y dobleces naturales de quien estaba acostado o sentado cuando murió. Pero no había ninguna marca de sudor reciente, ningún olor corporal fuerte, ninguna señal de evacuación post-mortem
Nada que sugiriera la agitación que, en teoría, precede un colapso fatal. Era como si simplemente se hubiera apagado. Llamé al forense de guardia más antiguo en ese turno, el doctor Fabio Santana, con quien yo trabajaba hacía más de 15 años. Él era discreto, técnico, no hablaba mucho, pero tenía una mirada afilada. Cuando entró en la sala, solo dije: «Échale un vistazo a este caso. Quiero tu opinión antes de que empiece la autopsia». Fabio examinó en silencio, demorando más tiempo de lo habitual en los detalles del rostro, de las manos, del cuello. Tomó la lupa, miró las uñas, giró el brazo derecho, después el izquierdo, verificó las plantas de los pies, pasó la linterna pequeña por los ojos, releyó la ficha del equipo de emergencias. Cuando terminó, apagó la linterna y se quedó quieto unos 5 segundos, solo mirando el cuerpo. Entonces soltó, en voz baja, casi sin mover los labios: «Esta piel no concuerda con la edad ni con el tiempo de muerte, Álvaro». No dijo nada más. Me devolvió la ficha, me dio una palmada en el hombro y salió de la sala. Nadie habló de lo sobrenatural, aún era solo un caso raro. Pero, por dentro, la sensación era clara, martillando en el fondo de mi cabeza. Ese cuerpo no encajaba en nada que yo conocía. Cuando volví a la sala la mañana siguiente, el cuerpo todavía estaba allí, ahora debidamente guardado en la cámara frigorífica número 7. Había dormido mal. Soñé con ese rostro neutro mirándome, pero con los ojos abiertos. No eran ojos humanos, eran 2 agujeros negros sin fondo. Me desperté a las 5 de la mañana, con el corazón acelerado, sudando, y no conseguí volver a dormir. A las 7 ya estaba en el IML de nuevo, incluso sin guardia marcada. Pedí al técnico de la mañana que trajera la camilla de vuelta a la sala de autopsias. Él se extrañó, porque el protocolo normal sería esperar algunos exámenes preliminares más y la liberación oficial de la policía para comenzar el procedimiento invasivo. Pero yo tenía 32 años en la institución y una cierta autoridad que nadie cuestionaba mucho. Él apenas asintió con la cabeza y fue a buscarla. Mientras esperaba, releí la ficha completa. El nombre oficial ahora constaba: Eduardo Sampaio, 37 años, soltero, analista de sistemas, residente en un apartamento pequeño en una calle del barrio, número 438, apartamento 72, renta declarada compatible con la profesión, nada de deudas grandes o procesos judiciales, sin antecedentes criminales, sin historial psiquiátrico conocido. El informe policial hablaba de colapso súbito, encontrado caído al lado de la cama, casa cerrada por dentro, puerta con cadena de seguridad accionada, ventanas cerradas, ninguna señal de violencia, ninguna nota, ningún mensaje en el celular indicando intención de suicidio. Todo extremadamente plausible, jornada agotadora, demasiado café, poco sueño, corazón cansado de un hombre de oficina. Pero cuando la camilla llegó y yo descubrí el cuerpo de nuevo, esa sensación volvió, más fuerte esta vez. Era como si cada vez que lo miraba, algo erróneo se volviera más evidente, incluso sin yo conseguir nombrar exactamente qué. El rostro continuaba demasiado tranquilo. Aquella neutralidad absoluta que me había perturbado la noche anterior permanecía intacta, piel clara, sin manchas, sin los signos normales de descomposición inicial que ya deberían estar apareciendo, incluso dentro de la cámara frigorífica. Ningún poro dilatado, ninguna descamación, ninguna decoloración. Era como mirar una escultura hiperrealista en vez de un cadáver. Tomé la lupa y examiné los mínimos detalles. Las cejas tenían pelos individuales, perfectamente distribuidos. La barba sin afeitar estaba uniforme, como si hubiera sido recortada a propósito para parecer descuidada, pero no demasiado. Cuando miré las manos con más atención,
percibí algo que me hizo parar por unos segundos. Las uñas estaban perfectas, cortadas de forma recta, limpias, sin cutículas resecadas, sin ninguna suciedad debajo. Las palmas de las manos no tenían callos, ni marcas de fricción, ni aquellas líneas más profundas que aparecen con el tiempo en quien trabaja con ordenador o teclea mucho. Volteé sus manos despacio. El dorso también era impecable. Ninguna vena saliente, ninguna mancha senil que normalmente aparece después de los 30, ninguna señal de quemadura de cigarro, ninguna marca de algún accidente doméstico antiguo, nada. Examiné los brazos, el tórax, las piernas. Misma historia. Ninguna cicatriz de cirugía, ninguna marca de vacuna antigua, ninguna picadura de insecto que se hubiera vuelto cicatriz, ninguna señal de acné en la espalda, ninguna estría, ninguna verruga, ni siquiera aquellas pequeñas manchas que casi todo el mundo tiene. Marcas de nacimiento, señales que uno carga desde niño. Nada. Empecé a irritarme conmigo mismo. Estaba buscando pelos en la sopa, yo lo sabía, pero no conseguía parar. Era como si mi cerebro estuviera intentando avisarme de algo que mis ojos aún no habían captado completamente. Resolví comenzar la autopsia de una vez. Me puse los guantes quirúrgicos, ajusté la mascarilla, encendí la grabadora de voz para registrar el procedimiento. Tomé el bisturí e hice la incisión en ICSI, comenzando por los hombros, bajando hasta el esternón, después cortando recto hasta el pubis. El bisturí se deslizó por la piel con una facilidad extraña. No era la resistencia normal de un cuerpo humano. Era casi artificial. Cuando abrí la cavidad torácica con el costótomo, cortando las costillas, el primer detalle que me llamó la atención fue la sangre. Tenía una coloración más viva de lo que esperaba para el intervalo de tiempo estimado desde la muerte. No era el rojo oscuro, casi marrón, que uno ve en cuerpos de más de 12 horas. Era un rojo más limpio, casi fresco. La viscosidad también parecía ligeramente diferente, como si la coagulación estuviera retardada o hubiera sido parcialmente revertida por algún proceso que yo no conocía. Retiré el plastrón óseo y expuse los órganos. Pulmones, corazón, hígado, vaso, todo allí, en el lugar correcto, en la posición anatómica correcta. Pero todo demasiado limpio, demasiado brillante, como si alguien hubiera pasado un paño húmedo por dentro antes de cerrar el cuerpo. Comencé por el corazón, lo pesé, 320 gramos, dentro de la media para un hombre de 1,76 metros y 72 kilos. Examiné la superficie externa. Ninguna placa de grasa, ninguna área de fibrosis, ninguna cicatriz de infarto antiguo. Hice cortes en las coronarias. Limpias, totalmente limpias. Para un hombre de 37 años, sedentario, que pasaba horas sentado en un ordenador, bebiendo café y comiendo comida rápida, yo esperaba al menos alguna discreta alteración. Un inicio de aterosclerosis, un pequeño depósito de calcio, algo. Pero no tenía nada. Era un corazón perfecto, de libro de texto. Examiné los pulmones, rosados, sin manchas de humo, sin señales de contaminación, sin aquellas pequeñas áreas de fibrosis que todo habitante de una gran ciudad acaba desarrollando. Con el tiempo, pesados en la medida justa, sin edema, sin congestión, corté, abrí, miré los bronquios, todo limpio, impecable, hígado sin esteatosis, ni una gota de grasa, ni siquiera aquella grasa inicial que se ve en casi todo el mundo que bebe socialmente o come mal de vez en cuando. Riñones sin lesiones, sin quistes, sin nada. Vaso normal, páncreas intacto. Intestinos sin señales de inflamación, sin pólipos, sin absolutamente nada que indicara que ese cuerpo había vivido 37 años comiendo, bebiendo, respirando aire contaminado y lidiando con el estrés de una vida urbana. Mientras trabajaba, fui quedando más inquieto.
Empecé a transpirar por debajo del delantal, incluso con el aire acondicionado encendido. Mis manos temblaban levemente cuando sostenían los instrumentos. Yo intentaba concentrarme en el procedimiento técnico, en la secuencia correcta de exámenes, pero una parte de mi mente no paraba de gritar que aquello estaba mal, muy mal. Cuando envié los fragmentos para histología, hice más cortes de lo necesario. Corté pedazos de cada órgano, de cada área del cuerpo, como si una parte de mí buscara desesperadamente algo que justificara la sensación de extrañeza que me estaba sofocando. Puse todo en frascos separados, etiqueté cada uno, con cuidado excesivo, anoté cada detalle en la ficha con una letra más apretada de lo normal. Cuando terminé, ya era casi mediodía. Me lavé las manos 3 veces, me quité el delantal sucio, tiré los guantes al cesto biológico. Me quedé parado en el lavabo por unos minutos, mirando el espejo empañado encima de él. Mi rostro estaba cansado, ojeras profundas, barba sin afeitar. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. Mientras los exámenes de laboratorio eran enviados, fui a la sala administrativa y pedí a la secretaria, doña Marta, una señora de unos 55 años, que trabajaba allí hacía décadas, acceso a más datos sobre la vida de Eduardo Sampaio. Ella me miró con un poco de sorpresa, porque no era común que yo pidiera ese tipo de información antes de cerrar el informe, pero no cuestionó. Volvió en pocos minutos con una carpeta impresa que el comisario de policía había mandado junto con el cuerpo. Me senté en una silla vieja de plástico y abrí la carpeta. Documentos en orden. Documento de identidad, número de seguridad social, historial de trabajo, comprobante de residencia, contratos de alquiler antiguos, extractos bancarios básicos, historial de empleo en la misma empresa de tecnología hacía 6 años, salario constante, sin variaciones bruscas, perfil en redes sociales, Facebook, LinkedIn, Instagram, fotos recientes mostrándole en bares, restaurantes, viajes cortos a la costa, amigos comentando en las fotos, dando me gusta, haciendo bromas, todo absolutamente normal, pero cuando intenté acceder a registros más antiguos, antes de 2009, simplemente no había nada, ninguna foto de adolescencia, ningún registro escolar accesible en el sistema público, ninguna mención en catastros antiguos de clínicas, hospitales, nada. Era como si Eduardo Sampaio hubiera surgido de la nada en 2009, con una biografía impecable a partir de ese punto, y nada antes de eso. Pedí ayuda a un colega de la comisaría, el investigador Marcelo, que yo conocía de otros casos. Lo llamé y expliqué que estaba con un caso extraño y necesitaba verificar cualquier antecedente o informe que involucrara el nombre Eduardo Sampaio. Él dijo que iba a echar un vistazo y me llamaría de vuelta. 2 horas después me llamó y dijo, «Nada, Álvaro, ese tipo no existe antes de 2009, ni multa de tráfico, es como si hubiera aparecido listo». Colgué el teléfono y me quedé sentado allí, en la salita de descanso, con la carpeta abierta en mi regazo, mirando las fotos del rostro de Eduardo, sonriendo en una playa. Ese mismo rostro neutro que yo había visto en la mesa de autopsias. Y, por primera vez en 32 años de carrera, sentí algo que nunca había sentido antes: miedo. Los primeros resultados de la histología llegaron el martes siguiente. Yo había pasado el fin de semana entero pensando en ese caso, revisando mentalmente cada detalle de la autopsia, intentando encontrar alguna explicación racional para lo que había visto. Tal vez yo estaba demasiado cansado. Tal vez era solo un caso atípico, una variación estadística, rara, pero perfectamente explicable. Tal vez me estaba volviendo viejo y comenzando a ver fantasmas donde no había. Pero cuando abrí el sobre con los informes, esa esperanza se desmoronó. Todos los resultados eran normalísimos. No solo normales,
eran perfectamente normales. Cada lámina examinada mostraba tejidos saludables, sin ninguna alteración patológica, ninguna fibrosis microscópica, ninguna infiltración de células inflamatorias, ninguna señal de proceso degenerativo. El tejido cardíaco estaba impecable, sin ninguna cicatriz de isquemia previa, sin ningún engrosamiento de pared que pudiera sugerir sobrecarga. Los pulmones mostraban alvéolos perfectamente preservados, sin acumulación de macrófagos cargados de contaminación, sin ninguna de las señales que uno ve en todo el mundo que vive en una gran ciudad por más de 5 años. El hígado tenía una arquitectura histológica de manual didáctico. Hepatocitos organizados, sin esteatosis, sin señales de metabolización crónica de alcohol o medicamentos. Riñones con glomérulos intactos, túbulos sin alteraciones, todo funcionando como si ese hombre hubiera vivido en una burbuja estéril toda la vida. Llamé a la patóloga que había hecho las láminas, doctora Elena, una profesional meticulosa que yo respetaba mucho. Le pregunté si había encontrado algo extraño durante el procesamiento. Ella se quedó en silencio por unos segundos. Antes de responder, extraño, no sé si es la palabra, pero nunca vi tejidos tan limpios. Es como si fuera material de alguien de 20 años que nunca fumó, nunca bebió, nunca comió nada procesado e hizo ejercicio moderado toda la vida, solo que no concuerda con la edad declarada ni con su historial. Hizo una pausa y después añadió con un tono más bajo: Álvaro, hice este trabajo 3 veces. Pensé que había contaminado las muestras o cambiado los frascos, pero no. Es todo de él mismo. Aquello que mandaste es el cuerpo más saludable que he analizado en 20 años de carrera. Y está muerto. No tiene sentido. Agradecí y colgué. Me quedé sentado en mi mesa, con el informe en la mano, mirando los números y descripciones que no explicaban nada. Cada capa que yo cavaba, técnica y burocráticamente, hacía el caso aún más imposible. Resolví investigar más a fondo la vida de Eduardo por mi cuenta. Tomé la dirección del apartamento y fui hasta allí un miércoles por la tarde, sin avisar a nadie. El edificio era antiguo, 7 pisos, sin portero. Subí por la escalera hasta el 7º piso y encontré la puerta del apartamento 72 todavía sellada con la cinta de la policía. Di una vuelta por el pasillo. Llamé a la puerta de algunos vecinos. Una señora anciana, residente del 71, abrió la puerta con la cadena de seguridad aún puesta. Expliqué que era del IML y estaba haciendo algunas verificaciones de rutina. Ella dudó, pero acabó abriendo. Le pregunté si conocía a Eduardo. Ella meneó la cabeza despacio. Vivía aquí al lado hacía unos 5 años, pero nunca conversé mucho con él. Era callado, educado cuando nos encontrábamos en el pasillo, pero no era de entablar conversación. Vivía solo, trabajaba mucho, creo. Lo veía saliendo temprano y volviendo tarde. A veces pasaba días sin verlo, pensaba que había viajado. Le pregunté si había notado algo extraño en los últimos días antes de la muerte. Ella pensó un poco. Ahora que lo mencionas, en los últimos 3 días antes de que lo encontraran, no vi luz en su apartamento, ni de noche. Me pareció raro porque incluso cuando no estaba, solía dejar una lucecita encendida. Pero pensé que se había ido de viaje. Bajé y fui al bar de la esquina. El dueño, un señor de unos 60 años, dijo que Eduardo iba allí de vez en cuando, siempre solo. Tomaba una cerveza, comía algo, pagaba y se iba. Nunca hablaba mucho, nunca se involucraba en conversaciones largas, no tenía amigos cercanos en el barrio. Era buena persona, pero de esas que ves y olvidas al día siguiente, ¿sabes?, dijo el dueño del bar. Volví al IML con más preguntas que respuestas. Eduardo era una persona apagada, casi transparente en la vida de los otros. Alguien que existía, pero no dejaba marca.
alguien que podía desaparecer y nadie lo extrañaría hasta que alguien notara el olor. Pero la cuestión no era solo eso. La cuestión era cómo alguien tan socialmente invisible podía tener un cuerpo tan impecable biológicamente. Y más importante, cómo alguien así moría sin motivo aparente. Pedí acceso al sistema de la agencia tributaria a través de un contacto que yo tenía allí, un auditor jubilado que me debía un favor. Él consiguió sacar los datos fiscales de Eduardo. Declaraciones de impuestos sobre la renta desde 2009. Todo correcto. Nada fuera de lo común. Pero antes de eso, nada. Ningún número de seguridad social activo, ningún registro de nacimiento fácilmente accesible en los bancos de datos antiguos. Su número de seguridad social había sido emitido en 2008, cuando él teóricamente ya tendría 31 años. Eso en sí no era imposible. Mucha gente tarda en sacar documentos, pero sumado a todo lo demás, era solo una pieza más que no encajaba. Fui tras los registros de salud. Ningún seguro de salud activo a su nombre. Ningún historial de consultas en centros de salud públicos accesible por el sistema. Ninguna hospitalización, ninguna receta controlada, nada. Era como si Eduardo Sampaio nunca se hubiera enfermado, ni una gripe, ni un dolor de cabeza que necesitara médico. En 37 años. Volví a los datos de las redes sociales. Empecé a mirar las fotos antiguas de su Facebook con más atención. Las primeras publicaciones eran de 2009. Antes de eso, nada. En las fotos aparecía en lugares genéricos, restaurantes, parques, playas, siempre solo o con personas diferentes que nunca se repetían. Los comentarios eran siempre superficiales. Genial, buena foto, me gustó. Nadie hablaba sobre recuerdos antiguos con él. Nadie comentaba sobre la escuela, la universidad, la familia. Era como si todos sus amigos virtuales hubieran sido adquiridos recientemente, sin historia compartida. Intenté buscar parientes. Nada. Ningún registro de madre, padre, hermanos. Ningún contacto de emergencia en el banco de datos de la empresa donde él trabajaba. Cuando llamé al departamento de recursos humanos de la empresa, una teleoperadora me dijo que Eduardo había listado solo a un amigo como contacto, pero el número ya no respondía. Era como si alguien hubiera construido una biografía impecable a partir de un cierto punto y borrado lo que vino antes. O peor aún, como si nunca hubiera habido un antes. Sentado en mi sala, a las 11 de la noche de un jueves, solo en el IML casi vacío, con solo el vigilante nocturno rondando los pasillos, yo miraba la pila de documentos, informes, fotos y anotaciones esparcidas en mi mesa. Y por primera vez en décadas me encontré pensando en cosas que nunca había considerado antes. Yo había sido criado en una familia católica, pero nunca fui muy religioso. Iba a misa de Navidad por obligación, rezaba un Padre Nuestro cuando mi madre pedía, pero nunca me tomé aquello muy en serio. La ciencia era mi religión. Hechos, evidencias, biología, química, todo podía ser explicado si uno investigaba bien. La muerte era solo el fin del proceso biológico, nada más. Pero esa noche, solo mirando el informe de histología impecable de un hombre muerto sin motivo, sentí algo que no sentía desde niño. Ese escalofrío en la nuca cuando estás solo en un lugar oscuro y tienes la sensación de que alguien te está mirando. Esa intuición primitiva que llevamos en el fondo del cerebro, heredada de nuestros ancestros que necesitaban sentir el peligro antes de verlo. Yo no sabía nombrarlo aún. No quería nombrarlo. Pero, en el fondo, una parte de mí ya estaba aceptando lo que el resto de mi mente rehusaba. Tal vez ese hombre nunca había sido un ser humano común. Tal vez ese cuerpo perfecto, sin pasado, sin enfermedades, sin marcas, era solo una cáscara, una imitación, algo hecho para parecer humano, pero que no lo era.
Tomé la foto de identificación de él, aquella que la policía había tomado en el apartamento justo después de encontrar el cuerpo. Miré sus ojos cerrados, su rostro neutro, su piel impecable. Y por primera vez desde que comencé a trabajar con muertos, sentí miedo de un cadáver. No miedo de lo que él era, miedo de lo que él podía representar. Si Eduardo no era humano, ¿cuántos otros como él estaban por ahí? ¿Cuántos ya había autopsiado sin darme cuenta? ¿Cuántos estaban andando por las calles, trabajando en oficinas, viviendo en apartamentos silenciosos, construyendo biografías falsas mientras hacían... ¿Qué? ¿Observaban? ¿Probaban? ¿Esperaban? Cerré la carpeta, apagué la luz de la sala y salí. Afuera, la noche estaba fría y húmeda. La calle estaba vacía. Y, mientras caminaba hasta el coche, no podía dejar de mirar hacia atrás. La decisión de llevar el caso al jefe del instituto no fue fácil. Pasé el fin de semana entero sopesando los pros y contras, imaginando cómo sería recibido, si me tomarían en serio o si creerían que estaba enloqueciendo. El doctor Renato Campos era jefe del IML hacía casi 10 años. Un hombre pragmático, político, que sabía lidiar con la burocracia estatal mejor que con los muertos. Respetado, pero distante. No era el tipo de persona que uno busca para contar sobre intuiciones o sensaciones extrañas. Pero el lunes por la mañana, con el informe final aún incompleto en mi mesa y una pila de inconsistencias documentadas, yo sabía que no podía simplemente firmar aquello y archivarlo, no esta vez. Llamé a la puerta de su sala a las 9 en punto. Él estaba al teléfono, gesticulando, para que yo entrara y me sentara. Terminó la llamada, se ajustó las gafas y me miró con esa expresión cansada de quien ya tenía 1000 problemas que resolver antes del almuerzo. ¿Qué necesitas, Álvaro? Puse la carpeta sobre su mesa, abierta en la página del informe de histología. Expliqué metódicamente, sin emoción, como si estuviera presentando un caso en un congreso. La ausencia de causa de muerte clara. La anatomía demasiado perfecta para la edad y el estilo de vida. La temperatura corporal inicial incompatible con el plazo informado. La falta de rigidez cadavérica adecuada. La ausencia total de pasado verificable antes de 2009. Los tejidos impecables, sin ninguna alteración patológica, sin ninguna señal de que ese cuerpo había vivido 37 años respirando, comiendo, lastimándose, existiendo. Renato escuchó todo con expresión neutra, sus dedos tamborileando discretamente en la mesa. Cuando terminé, tomó el informe, leyó rápidamente algunas partes, después cerró la carpeta y me la devolvió. Álvaro, ¿cuánto tiempo llevas sin tomar vacaciones? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué? Vacaciones, descanso. Llevas en esa rutina más de 30 años. ¿Ya pensaste que tal vez necesitas un tiempo? Sentí la sangre subir a mi rostro. Renato, no estoy inventando. Está todo documentado. Los exámenes, las fotos, las inconsistencias. Él levantó la mano pidiendo calma. Lo sé. No estoy diciendo que estés inventando. Estoy diciendo que a veces vemos patrones donde no existen. Un caso atípico no es un caso imposible. Muerte súbita sin causa aparente sucede. Es raro, pero sucede. Tejidos excepcionalmente preservados también pueden ocurrir. Ausencia de documentación antigua puede ser solo burocracia mal hecha, documento emitido tardíamente, archivos perdidos. Pero todo junto, en el mismo cuerpo, con esta secuencia de... Álvaro, me cortó, la voz más firme ahora. Voy a activar instancias superiores para evitar cualquier tipo de exposición indebida, tanto para el instituto como para ti. Voy a pedir una revisión del caso por otro equipo, una segunda opinión, pero mientras tanto, quiero que te apartes de este proceso. Deja que otros se encarguen. Hiciste tu trabajo, ahora necesitas descansar.
Salí de la sala con la sensación de que acababa de ser silenciado educadamente. No era rabia lo que sentía, era algo peor. Era la percepción nítida de que él ya lo sabía, o al menos lo sospechaba, y que, por algún motivo, prefería no tocar el tema. En la misma semana, dos hombres que yo nunca había visto antes aparecieron en el IML. No llevaban uniforme, no tenían placa visible colgando del cuello, pero la forma en que fueron recibidos por la administración dejaba claro que tenían autoridad. Entraron en una sala de reuniones con Renato y se quedaron allí por casi 2 horas. Cuando salieron, pidieron acceso al informe completo de Eduardo Sampaio, a las láminas de histología guardadas, a las fotos digitales y físicas, a los registros de entrada y salida del cuerpo. Yo los observé de lejos, desde el pasillo, fingiendo estar ocupado con otra cosa. Uno de ellos era más viejo, cabello canoso, traje oscuro, expresión que no revelaba nada. El otro era más joven, delgado, gafas de montura fina, cargaba un maletín de cuero negro. Ninguno de los dos sonrió. Ninguno de los dos miró a los lados con curiosidad. Era como si ya conocieran el lugar, como si ya hubieran estado allí antes. En pocos días, una nueva versión del informe comenzó a circular internamente. Yo tomé una copia sin pedir autorización. Comparé línea por línea con mi versión original. Las diferencias eran sutiles, pero devastadoras. El tiempo de muerte había sido recalculado, con base en un nuevo análisis de rigidez y temperatura, ajustando todo para dentro de parámetros aceptables. Las anotaciones sobre la temperatura corporal incompatible fueron suavizadas como variaciones dentro de lo esperado, considerando condiciones ambientales. La descripción de la piel fue alterada para incluir discretos signos de envejecimiento natural compatibles con la edad. Y, en la conclusión, una mención discreta a posible arritmia cardíaca idiopática surgió como causa probable de muerte súbita. Fui a la sala de Renato nuevamente, esta vez sin llamar. Él estaba solo, leyendo algo en el ordenador. ¿Quiénes eran esos hombres? Él ni siquiera levantó los ojos de la pantalla. Auditores, rutina. Los auditores no reescriben informes técnicos. Ahora él me miró. Álvaro, te estás metiendo en algo que no deberías. Este caso está cerrado. La familia fue notificada. El cuerpo será liberado para cremación esta misma semana. Asunto resuelto. ¿Qué familia? Él no tenía familia. Apareció un primo lejano. Documentación en orden. Se encargará del funeral. Yo quería gritar. Quería golpear la mesa. Quería forzar a Renato a admitir que todo aquello era mentira. Pero no hice nada de eso, solo lo miré, intentando entender si él era cómplice o víctima. No conseguí decidir. En los días siguientes comencé a notar cambios más sutiles. Colegas que habían visto el cuerpo conmigo comenzaron a demostrar una extraña falta de convicción cuando yo mencionaba el caso. El doctor Fabio, que había comentado sobre la piel incompatible aquella primera noche, ahora decía que tal vez había exagerado, que en el ajetreo de la guardia uno tiende a ver cosas donde no hay. ¿Sabes cómo es, Álvaro? Después de tantos años, todo empieza a parecer igual. A veces inventamos un misterio solo para romper la monotonía. La auxiliar que había ayudado a traer el cuerpo a la sala de autopsias dijo que no recordaba nada especial. Fue solo uno más, doctor, igual a todos los demás. Intenté acceder a las fotos digitales en el sistema, las que yo había visto la primera semana, aquellas que mostraban la piel impecable, la neutralidad absoluta del rostro. Pero cuando abrí los archivos, las imágenes parecían ligeramente diferentes. El tono de la piel estaba más opaco, más real. Había pequeños poros visibles que yo estaba seguro de que no estaban allí antes. Una discreta cicatriz en el antebrazo derecho que yo nunca había visto. Las fotos de los órganos también tenían pequeñas alteraciones. Una leve fibrosis en el hígado,
Una pequeña placa en la coronaria izquierda. Nada grave, pero lo suficiente para justificar la muerte. Comparé con las fotos que yo había impreso y guardado en mi cajón personal. Ellas eran diferentes. Las mías mostraban el cuerpo perfecto, impecable. Las del sistema mostraban un cuerpo normal, con pequeñas imperfecciones humanas. Comencé a dudar de mi propia memoria. ¿Será que había visto mal? ¿Será que el cansancio, el estrés, los años de rutina me habían hecho fantasear detalles que no existían? ¿Será que realmente necesitaba vacaciones, como Renato había sugerido? Pero entonces me acordé de las anotaciones que yo había hecho a mano durante la autopsia en mi cuaderno personal. Fui al armario donde guardaba mis pertenencias, tomé el cuaderno y busqué la fecha. Estaba todo allí, mis observaciones originales, piel sin marcas, ninguna cicatriz, ninguna señal de vida pasada, órganos perfectos, causa de muerte desconocida. No era mi memoria lo que estaba fallando, era la realidad siendo reescrita a mi alrededor. Sin conseguir tragar aquello, comencé a investigar por mi cuenta, fuera del horario de trabajo. Busqué en bases de datos de otros IMLs, usando contactos antiguos, colegas jubilados que aún tenían acceso a archivos muertos. Busqué casos similares. Muertes súbitas sin causa, cuerpos perfectos, ausencia de pasado. Encontré, no muchos, pero lo suficiente para formar un patrón. Un caso en una ciudad vecina, 2011, otro en una capital del interior, 2009. Un tercero en otra ciudad de la costa, 2013. Todos con la misma descripción inicial de cuerpo anatómicamente perfecto, ausencia de rigidez adecuada, temperatura corporal incompatible, y todos con informes posteriormente corregidos, ajustados, normalizados, siempre con menciones discretas a arritmias, aneurismas no detectados o simplemente muerte natural sin repercusiones. La repetición era sutil, casi clandestina, pero estaba allí, esparcida por hospitales, morgues y comisarías de ciudades diferentes, como si alguien estuviera haciendo pruebas, soltando cosas que parecen humanas, dejando que vivan por un tiempo y después recogiendo los resultados. Y cuando alguien como yo comenzaba a hacer demasiadas preguntas, la realidad era suavemente ajustada. Cuanto más veía mi propio caso ser reescrito delante de mis ojos, más sentía que no era solo el informe lo que estaban deformando. Era mi memoria, la memoria de mis colegas, los registros oficiales, las fotos, todo. Como si existiera un sistema, una estructura capaz de entrar en los archivos y en las mentes de las personas y moldear la verdad conforme a la necesidad. Y yo, que había pasado la vida entera creyendo solo en lo que podía ver, tocar y medir, ahora enfrentaba la posibilidad aterrorizante de que ver, tocar y medir ya no era suficiente. Porque lo que yo veía podía ser alterado, lo que yo tocaba podía ser sustituido, y lo que yo medía podía ser recalibrado. El sabor a café frío en la boca, la sensación de no haber dormido bien hacía semanas, el peso en los hombros cada vez que me despertaba. Algunos meses después del caso Eduardo Sampaio, mi vida se había vuelto una rutina de insomnio y desconfianza. Yo todavía iba al IML, todavía firmaba informes, todavía hacía el trabajo mecánico que me había definido durante 3 décadas. Pero algo dentro de mí se había roto. Miraba los cuerpos en la mesa y me preguntaba, ¿este también? ¿Este es real? ¿O es solo otra cáscara vacía, otro experimento que será recogido y borrado de los registros? La terapia que Renato sugirió, y que yo acabé aceptando más por desesperación que por convicción, apenas arañaba lo que yo sentía. La psicóloga, una mujer de unos 40 años con voz tranquila y preguntas cuidadosas, intentaba hacerme hablar sobre estrés ocupacional, agotamiento, luto acumulado de años lidiando con la muerte. Yo la dejaba conducir las sesiones, pero nunca le conté la verdad completa. ¿Cómo iba a explicar
que el problema no eran los muertos, sino la certeza de que algunos de ellos nunca habían estado vivos de verdad. Comencé a considerar seriamente la idea de salir del IML. Ya no era posible continuar en esa rutina fingiendo que nada había cambiado. Dormía poco, soñaba con ese rostro neutro de Eduardo todas las noches. A veces soñaba que él estaba en la mesa, pero con los ojos abiertos, observándome en silencio mientras yo hacía la incisión. Otras veces soñaba que yo era quien estaba en la mesa y alguien con guantes quirúrgicos abría mi pecho despacio, anotando cada detalle, concluyendo que yo también era demasiado perfecto para ser real. Me despertaba a las 3, 4 de la mañana, con el corazón acelerado y la impresión de que alguien había estado en el cuarto. Miraba las esquinas oscuras, la ventana cerrada, la puerta cerrada con llave. Nada. Siempre nada. Pero la sensación permanecía, pegada a la piel como sudor frío. Fue una tarde de sábado, ya en Atibaya, a donde yo me había acabado de mudar después de finalmente aceptar una transferencia administrativa, que todo se desmoronó del todo. Yo había alquilado una casa pequeña en un barrio tranquilo, lejos del caos de Sao Paulo, intentando reconstruir algún tipo de paz. Había comprado algunos muebles básicos, arreglado lo mínimo para hacer el lugar habitable. Aquel sábado fui al supermercado por primera vez desde la mudanza, empujando un carrito vacío por los pasillos refrigerados, pensando en cuentas que necesitaba pagar y medicinas que necesitaba comprar. Estaba distraído, mirando un estante de pastas, cuando sentí ese escalofrío en la nuca, esa sensación primitiva de ser observado. Me giré despacio y, a unos metros de distancia, en la fila de la caja, vi un perfil conocido. Hombros ligeramente curvados, cabello castaño corto, la forma de la nuca. Mi cerebro tardó algunos segundos en procesar, porque la información no tenía sentido, no podía tener sentido. Cuando la persona giró el rostro para sacar la cartera del bolsillo, el mundo pareció perder el sonido por unos segundos. Era Eduardo. El mismo rostro, la misma piel impecable, los mismos ojos oscuros, apenas con una expresión ligeramente más viva, más presente que aquel rostro neutro que yo había visto en la mesa de autopsias 6 meses atrás. Sentí las piernas flaquear. Solté el carrito allí mismo y me apoyé en el estante intentando respirar. No era posible. Yo había abierto el pecho de ese hombre, había sostenido su corazón en mis manos, había pesado los órganos, cortado los tejidos, enviado fragmentos para análisis, había visto el cuerpo ser llevado a la cámara frigorífica y después liberado para cremación. Pero allí estaba él, vivo, pagando compras en un supermercado de Atibaya. No recuerdo exactamente cómo me acerqué. Solo sé que, de repente, estaba a su lado, demasiado cerca, invadiendo su espacio personal de una forma que cualquier persona normal encontraría agresiva. Mi voz salió ronca, baja, casi un susurro. ¿Eduardo? Él giró el rostro despacio. Me miró con un tipo de curiosidad profesional, como quien reconoce a alguien pero no tiene prisa en saludar. No había sorpresa en sus ojos, ningún susto, ninguna confusión, apenas una calma absoluta, casi artificial. Y entonces él dijo mi nombre, completo, con el título, Dr. Álvaro Enrique Meneses. No fue una pregunta, no fue una duda, fue una confirmación. Como alguien que saluda a un colega de congreso que no veía hacía tiempo. Sentí el suelo moverse debajo de mis pies. Usted está muerto. Yo hice la autopsia. Él tomó las bolsas de la caja con calma, agradeció a la cajera y comenzó a caminar en dirección a la salida. Yo lo seguí como un autómata, incapaz de parar, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Él se detuvo en el estacionamiento, cerca de un coche sencillo, puso las bolsas en el maletero y entonces se giró hacia mí. «Lo sé», dijo él, con una voz tranquila, casi gentil.
Usted hizo un trabajo muy detallado, uno de los más completos de aquel ciclo. La palabra se quedó resonando en mi cabeza. Ciclo, como si fuera un experimento, como si fuera rutina. ¿Qué es usted? La pregunta salió antes de que yo pudiera pensar si realmente quería saber la respuesta. Él inclinó la cabeza levemente, como si estuviera considerando la mejor forma de explicar algo complicado a un niño. No es una cuestión de qué, es una cuestión de propósito. Ese cuerpo que usted examinó sirvió a su propósito. Ahora yo sirvo a otro. Ese cuerpo era usted. Era una forma mía, una de las formas. ¿Usted entiende la diferencia? No. Yo no entendía nada. Mi cerebro estaba luchando para encajar aquello en algún modelo que tuviera sentido. ¿Clon? ¿Gemelo? ¿Alguna tecnología que yo no conocía? Pero nada explicaba los tejidos perfectos, la ausencia de pasado, la reescritura de los registros. Eduardo suspiró como si estuviera cansado. Ustedes siempre necesitan explicaciones. Ustedes no consiguen simplemente aceptar que hay cosas que existen fuera de lo que ustedes llaman realidad. Entonces, explíqueme. Mi voz salió más alta de lo que yo pretendía. Explíqueme lo que pasó. ¿Por qué ese cuerpo no tenía causa de muerte? ¿Por qué era demasiado perfecto? ¿Por qué los registros fueron alterados? ¿Por qué nadie más recuerda bien el caso? Él me miró por unos segundos, como si estuviera decidiendo cuánto podía revelar. Entonces comenzó a hablar, despacio, escogiendo cada palabra con cuidado. Ese cuerpo era un envoltorio, una forma conveniente para observación, para probar límites, entender cómo ustedes reaccionan, cómo ustedes investigan, cómo ustedes procesan lo que no encaja en los patrones. La muerte de él no fue real, en el sentido que ustedes entienden, fue apenas el fin de una función. ¿Observación de qué? ¿Prueba para qué? De ustedes, de la estructura de ustedes, de niños, los protocolos, de las jerarquías, de las formas como ustedes lidian con lo inexplicable. Ustedes tienen una tendencia interesante a ajustar la realidad para que quepa en los modelos que ustedes ya conocen, incluso cuando la evidencia está gritando que algo está mal. Ustedes prefieren cuestionar la evidencia que cuestionar los modelos. Él hizo una pausa y continuó. Los registros son ajustados porque es más fácil cambiar un documento que cambiar la mente de millones de personas. Las fotos pueden ser sutilmente reprocesadas, los informes pueden ser corregidos, los testimonios pueden ser suavizados con el tiempo. La memoria humana es maleable. Ustedes creen que recuerdan las cosas exactamente como sucedieron, pero la verdad es que cada vez que ustedes acceden a una memoria, ustedes la reconstruyen y, en el proceso, ella puede ser ajustada. Sentí náuseas subiendo por la garganta. ¿Usted está diciendo que ustedes manipularon mi memoria? No, directamente. Pero influenciamos el ambiente a su alrededor. Las personas con quienes usted habló comenzaron a dudar. Las evidencias físicas fueron sutilmente alteradas, y con el tiempo hasta usted comenzaría a cuestionar lo que vio. Pero usted fue mantenido más consciente que el patrón, porque la reacción de un profesional cansado, pero todavía ético, era útil para lo que estábamos probando. ¿Por qué? ¿Por qué hacer eso? Porque necesitamos entender hasta dónde podemos ir, cuántas pequeñas inconsistencias son necesarias para romper a un profesional como usted, cuánto de su confianza en la realidad puede ser corroído antes de que usted desista de buscar la verdad, y lo que sucede cuando usted encuentra la verdad, pero nadie más le cree. Él tomó la llave del coche y abrió la puerta. Antes de entrar, se giró hacia mí una última vez. Usted hizo todo bien, doctor Meneses. Siguió todos los protocolos, investigó con seriedad, buscó respuestas. Pero aún así, al final, la respuesta no importó.
porque la estructura a su alrededor decidió que era más conveniente que usted estuviera equivocado, y es exactamente eso lo que queríamos confirmar. ¿Y ahora? ¿Me van a borrar a mí también? Él sonrió. No fue una sonrisa cruel, fue casi triste. No es necesario. Usted ya se borró solo. Salió del IML, aceptó un cargo administrativo, se mudó al interior, comenzó terapia. Usted ya no es una amenaza. Usted es solo otro profesional que vio algo que no debía y decidió que era mejor no insistir. Él entró en el coche, encendió el motor. Antes de cerrar la puerta me dio un consejo, con una gentileza que dolió más que cualquier amenaza podría doler. Aléjese de situaciones semejantes, busque un lugar más tranquilo, acepte la idea de que no todo lo que anda entre ustedes está bajo la jurisdicción de ustedes. Y si usted insiste, si intenta exponer esto públicamente o continuar investigando, bueno, no sería difícil organizar también su historia. Reorganizar en realidad. Hacer que parezca que usted tuvo un colapso, que comenzó a ver cosas, que perdió la lucidez, sería mucho más fácil de lo que usted imagina. Él cerró la puerta y salió despacio del estacionamiento, dejándome allí, parado en medio del estacionamiento vacío de un supermercado de Atibaya, con el sol de la tarde golpeando mi espalda y la certeza brutal de que yo estaba intentando luchar contra algo que podía doblar documentos, imágenes y memorias con la misma facilidad con que yo abría un tórax. Aquella noche, sentado en la sala vacía de la casa alquilada, con apenas una lámpara encendida y el silencio de la calle afuera, hice la solicitud formal para apartarme definitivamente de la función pericial. Acepté un puesto administrativo que jamás habría considerado antes. No fue solo miedo, fue la comprensión de que había perdido. No porque yo fuera débil, sino porque la lucha era imposible desde el principio. ¿Cómo se pelea contra algo que puede reescribir la realidad? Hoy es martes, 10 de octubre de 2024. Casi 10 años desde aquel caso. Estoy sentado en el porche de mi casa en Atibaya, con un café enfriándose en la mesa de plástico y el sonido de los pájaros llenando el silencio de la tarde. A primera vista, mi rutina parece exactamente lo que debería ser para un hombre de 58 años que trabajó demasiado toda la vida y finalmente encontró la paz que todos buscan. Me despierto tarde, trabajo pocas horas al día, revisando procesos antiguos en casa, doy dictámenes técnicos que casi nadie lee, veo televisión por la noche, duermo sin despertador. Pero la verdad es que nunca salí de esa sala helada. Yo cargo ese cuerpo perfecto conmigo todos los días, en cada rostro que veo en la calle, en cada noticia de muerte súbita sin causa, en cada conversación casual sobre cosas que no tienen sentido. Mi casa es sencilla, 2 cuartos, sala pequeña, cocina en funcional, patio con césped que yo mismo corto los sábados. La calle es tranquila, llena de jubilados y familias jóvenes. El tipo de lugar donde nada de extraordinario sucede, donde la vida sigue un ritmo predecible y reconfortante. Es exactamente lo que yo necesitaba. O al menos es lo que intento convencerme. Pero yo aún miro, aún busco. No puedo evitarlo. Cuando voy al mercado, a la farmacia, a la gasolinera, observo los rostros de las personas con una atención que antes yo reservaba solo para cadáveres. Busco señales de algo demasiado perfecto. Piel sin marcas en un hombre de 140 años. Manos sin callos en una mujer que dice trabajar de limpieza. Ojos que miran, pero no ven de verdad. Aquella neutralidad que no es calma, sino ausencia. Ya creí haber visto 3 veces. Una vez fue un hombre en la fila del banco, joven, bien vestido, parado hacía 15 minutos en la misma posición, mientras todos alrededor se movían, se quejaban, miraban el celular. Él solo se quedó allí, inmóvil, mirando hacia adelante. Cuando llegó su turno,
Habló con la cajera de forma educada, resolvió lo que necesitaba y salió. Nadie más pareció notar nada extraño, solo yo. Otra vez fue una mujer en el consultorio médico, esperando para hacerse un análisis de sangre. Ella estaba sentada con las manos en el regazo, sin celular, sin revista, sin conversar con nadie, apenas sentada, por más de una hora. Cuando llamaron su nombre, se levantó, entró en la sala y volvió 5 minutos después. Ninguna curita en el brazo, ningún algodón presionado en el pliegue del codo, como si no le hubieran sacado sangre. Ella salió por la puerta principal y yo la seguí hasta el estacionamiento, pero cuando llegué allí, ella ya había desaparecido. El estacionamiento era pequeño, cercado por muros. No tenía por dónde huir. Pero ella ya no estaba allí. La tercera vez fue en un velorio. Un señor de la calle donde vivo, que murió durmiendo, ataque cardíaco a los 73 años. Fui para dar el pésame a la familia, como vecino educado debe hacer. El ataúd estaba abierto, y cuando miré su rostro, algo en el fondo de mi mente gritó. La piel estaba demasiado perfecta. Las arrugas parecían pintadas, no vividas. Las manchas de vejez distribuidas de forma casi simétrica. Yo quise acercarme más, examinar las manos, verificar las uñas, pero la familia estaba alrededor, llorando, y yo no podía simplemente comenzar a hacer un análisis forense allí. Me quedé solo mirando, con ese escalofrío en la nuca que yo ya conocía bien. Cuando escucho a alguien comentar una experiencia cercana a la muerte, presto atención de otra manera, no con curiosidad científica, sino con esa vigilancia inquieta de quien está buscando patrones. Cuando alguien dice que despertó de una cirugía con la sensación de que había alguien en el cuarto observando, pero no era médico ni enfermera, lo anoto mentalmente. Cuando alguien cuenta que un pariente murió sin causa definida y el informe fue vago, hago preguntas disfrazadas, intentando entender si hubo algo extraño en el proceso, si los documentos fueron alterados, si la memoria de las personas sobre el caso cambió con el tiempo. Me volví un observador silencioso de lo inexplicable, no por elección, sino porque ya no consigo apagar esa parte de mi cerebro. Es como si aquel caso hubiera encendido un interruptor dentro de mí que ya no puede ser desconectado. Y es aquí que hablo directamente contigo. Contigo que ya no eres tan joven, que ya enterraste gente, que ya pasaste noche en la sala de urgencias, esperando noticias, que ya condujiste solo por carreteras vacías a las 3 de la mañana y sentiste que había algo mal en el aire, incluso sin conseguir explicar qué. ¿Alguna vez has visto a alguien que parecía fuera de lugar? No en el sentido social, sino en el sentido existencial. Como si esa persona estuviera allí, ocupando espacio, pero no perteneciera de verdad al mundo a su alrededor. ¿Alguna vez estuviste en un velorio en el que el rostro en el ataúd parecía demasiado joven, demasiado intacto, para la historia que contaban sobre ese cuerpo? ¿Alguna vez despertaste de una anestesia con un tiempo perdido que nadie consiguió explicar bien, como si te hubieras quedado fuera de combate por más tiempo de lo que el procedimiento debería durar? ¿Alguna vez recibiste el alta de un hospital con un informe que no explicaba de verdad lo que pasó, solo describía síntomas vagos y una conclusión apresurada? ¿Alguna vez sentiste que un extraño sabía tu nombre, tu rutina, detalles sobre tu vida que tú nunca contaste a nadie, y cuando le preguntaste cómo lo sabía, él solo sonrió y cambió de tema? ¿Alguna vez tuviste la impresión de que una foto antigua tuya estaba diferente de la que recordabas, pero cuando intentaste verificar, la foto original había desaparecido y solo quedaba aquella versión ligeramente alterada? ¿Alguna vez contaste una historia a alguien cercano y la persona juró que tú nunca habías contado aquello antes, incluso tú estando absolutamente seguro de que sí?
Si alguna de estas preguntas tocó una memoria tuya, si alguna de ellas te hizo pausar y pensar, espera, esto me pasó a mí, entonces tal vez estés comenzando a entender lo que yo cargo. Y si ninguna de ellas tuvo sentido, si todo esto parece paranoia de un viejo cansado que trabajó demasiado con la muerte, tal vez sea exactamente lo que quieren que creas. Porque la verdad más aterradora que aprendí en estos 10 años no fue que existen cosas que parecen humanas, pero no lo son. No fue que hay cuerpos perfectos siendo probados en morgues alrededor del país. Ni siquiera fue que existe una estructura capaz de reescribir informes, fotos y memorias. La verdad más aterradora es que, la mayoría de las veces, nosotros elegimos no ver. Elegimos aceptar la versión oficial, la explicación más cómoda, la realidad más fácil de tragar. Porque la alternativa es admitir que vivimos en un mundo donde las reglas que conocemos no se aplican a todo, donde hay cosas andando entre nosotros que no están bajo nuestra jurisdicción, donde la realidad puede ser doblada, ajustada, reescrita, y nosotros ni siquiera nos daríamos cuenta si no prestáramos mucha atención. ¿Y quién quiere vivir prestando tanta atención así? ¿Quién quiere cargar el peso de saber que puede estar rodeado de cosas que solo fingen ser humanas? Es más fácil pensar que el viejo médico forense se volvió loco, que trabajó demasiado, que comenzó a ver patrones donde no existen. Yo termino este relato sabiendo que aquello que encontré en aquella mesa en agosto de 2014 todavía está por ahí, cambiando de rostro, ajustando evidencias, probando límites, observando, aprendiendo. Y si crees que nunca te has cruzado con nada así, tal vez sea solo porque alguien decidió que, en tu memoria, nada de anormal necesitaba constar. O tal vez estoy equivocado. Tal vez realmente me volví loco. Tal vez el Eduardo que vi en el supermercado era apenas un doble, una coincidencia bizarra, y mi cerebro cansado creó todo el resto. Tal vez los cuerpos perfectos son apenas variaciones estadísticas raras. Tal vez las alteraciones en los documentos son apenas correcciones administrativas normales. Pero yo no creo en eso. No después de lo que vi, no después de lo que sentí, no después de haber mirado a los ojos de algo que se parecía a un hombre y tener la certeza absoluta de que no lo era. Y si llegaste hasta aquí, si leíste todo esto y no cerraste la página con una sonrisa de condescendencia, si alguna parte de ti está incómoda, inquieta, pensando en cosas que viste y preferiste olvidar, entonces tal vez tú también estés comenzando a ver. No sé si esto es bueno o malo. No sé si la ignorancia no sería más gentil, pero sé que una vez que ves, ya no puedes no ver. Y eso es una bendición o una maldición, dependiendo de cómo eliges vivir con ello. Yo elegí aislarme, alejarme, fingir que ya no veo, pero finjo mal. Porque cada vez que voy a la ciudad, cada vez que paso por alguien en la calle, cada vez que escucho sobre una muerte extraña o una desaparición inexplicable, me pregunto, ¿será que fue uno de ellos? Y esa pregunta nunca me deja dormir en 1900 paz.